como bien decía, bueno, soy psicólogo, soy coach y sobre todo soy apasionado de las personas, tengo que decir, ¿vale? Sobre todo la interacción desde que era ya chico y por eso también yo creo que me he venido un poco a este mundo pues más interactivo con la propia persona, ¿no? Y justamente los valores considero que es un elemento fundamental y que muchas veces, pues, sobre todo por los tiempos en los que hemos pasado, pues muchas veces incluso yo mismo he dicho, ¿estamos ante una crisis de valores o no estamos ante una crisis de valores, ¿no? Yo creo que sí y no, ¿no? Porque al final no parece que hayamos aprendido mucho y normalmente ante una crisis de valores sí que solemos aprender bastante, ¿no? Yo ante todo sí que me gustaría pues lanzaros, porque yo vengo ya con mi mapa acerca de los valores y demás, pero sí que me interesaría saber un poco acerca de cómo vivís vosotros los valores y qué son valores para vosotros realmente. Nos podemos permitir totalmente el permiso de equivocarnos, ¿no? ¿Qué me podríais decir que son los valores? Podríamos decir que son los principios en los que tú basas tu forma de ser y actuar. Ajá. Los principios, son unos principios a seguir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que esto me recuerda a una de las primeras clases de psicología en personalidad, que era, ¿somos genética o somos aprendizaje social, ¿no? Y al final era un poco de los dos, ¿no? Está claro que hay un componente genético que nos predispone, ¿no?, a actuar o a valorar determinadas conductas más que otras, ¿no? Y después hay un componente, como muy bien decías, que es de aprendizaje y que viene por los distintos ámbitos sociales en los que nos podemos mover, ¿no? Claro, entonces hay una pregunta yo creo que hasta fácil de responder. ¿Tenemos todos los mismos valores? No. Incluso en una misma casa, dos hermanos tendrán a lo mejor algún valor que otro en común porque sea ese aprendizaje vicario más observacional, pero después los contextos de ambos serán distintos también, ¿no? Con lo cual esos valores también van a ser distintos. Genial, pues vamos muy bien adelantados, ¿vale? Fijaos, yo hay una cosa que sí que me gusta remarcar y que tiene que ver con que seamos conscientes, aunque de manera inconsciente sí que esté efectuando en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final los valores no dejan más que ser conceptos mentales, no es algo tangible que nosotros directamente podamos manipular. Por eso muchas veces es difícil saber qué valores estamos manejando, qué valores no manejamos, ¿no? Y eso es lo que al final también pues definen, a través de determinadas acciones, la personalidad de la propia persona, ¿vale? Podríamos decir en este caso, ¿cómo es tu nombre? Álvaro, podríamos decir, Álvaro, es decir, yo a simple vista, ¿cuáles son tus valores? Yo creo que no. Sería complicado, ¿no? Podría irme ahí a tratar de interpretar, ¿no?, por algún gesto tuyo. Es decir, es algo que resulta bastante complicado, sino que tenemos que verlo desde dos ámbitos, sobre todo a la hora de localizarlos. Yo siempre digo que los valores están en medio de lo que serían las creencias y nuestras propias conductas, son el nexo. Si os dais cuenta, esas creencias son las que van a alimentar realmente a los valores. Dependiendo del tipo de creencias que yo haya generado, el tipo de pensamientos que esté generando, va a hacer que yo valore más un determinado aspecto de la vida, ¿vale? Y de ahí es de donde aparece la primera gran diferencia. ¿Desde dónde se generan esas creencias? ¿Desde dónde se generan esas creencias? Que nos hacen diferentes en la manera de pensar y en la manera de construir esos valores. La familia. En la experiencia. Es decir, la experiencia de cada uno, volvemos otra vez a lo mismo, de la propia experiencia que tengamos, ya sea, y ahí ponemos, una experiencia mala o buena, ahí ya empezamos a empezar a valorar. Ahí le daremos el significado a determinado valor. Seguramente si yo pregunto aquí qué es el amor para cada uno de vosotros, lo va a percibir de manera distinta, porque lo ha visto, lo ha vivido de manera distinta y le va a dar conceptos distintos. ¿Me explico? Me gusta resaltar esto para que veáis la importancia que tiene, ya de primera mano, el poder autogestionarnos, el saber exactamente qué creencias están en juego y cómo estoy yo siendo el objetivo a la hora de
darle mayor fuerza a determinadas creencias, ¿no? Porque después, hoy no es para entrar en creencias limitantes ni potenciadoras, pero sí que es interesante saber cuáles son esas creencias, esos pensamientos que estoy poniendo más en juego, ¿no? Porque son las que al final van a definir más esos valores. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se puede discrepar, ¿eh? Después, os hablo aquí, pues que al final esos valores normalmente es la energía, ¿vale?, que están detrás de esa consecución hacia las metas, ¿no? Y como decía, pues bueno, están alineadas con las creencias y los propios comportamientos. ¿Dónde vamos a poder realmente ver si una persona tiene determinados valores? Pues en los propios comportamientos. Es lo único realmente objetivo que tenemos a la hora de evaluar determinados valores. Lo otro son totalmente interpretaciones que podemos llegar a hacer, ¿vale? Y aquí entramos en el tema de los juicios. ¿Para qué sirven los valores? ¿Sirven para algo? ¿Para qué? Para guiarte por la vida. Para guiarte por la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto podría ser el gran símbolo, ¿no? Es decir, nos permite saber dónde está nuestro norte, ¿sí? Por lo menos hacia dónde queremos ir. Para mí es tan importante, y os comento esto porque normalmente, incluso lo que vamos a hacer hoy, lo hago con chavales en institutos y en colegios, ¿vale? El hecho de que vean la importancia que tienen los valores en la toma de decisiones. Está totalmente en juego. Desde el primer momento, cuando me levanto por la mañana hasta que me acuesto, ¿cuántas tomas de decisiones habéis hecho? Desde la ropa que os ponéis, de lo que vais a desayunar, de cuál va a ser mi actitud ante determinada reunión, ante determinada persona. Es decir, estamos constantemente en ese juego, ¿no? Entonces, lo importante que tiene el saber qué tipo de valores tengo que poner yo en marcha también, ¿vale? Y aquí entro en dos tipos de valores, ¿vale?, que me interesa que sepamos. Hoy aquí nos vamos a llevar cuáles son, o por lo menos identificar cuáles son nuestros valores fundamentales. Los que o sí, si yo tengo en mi vida y llevo esos valores como bandera, al final voy a ser una persona pues feliz, acorde un poco a la filosofía de vida que quiero llevar, ¿sí? Eso por un lado, ¿vale? Poder identificarlos, ¿vale? Pero, además de poder identificarlos, ¿vale?, poder buscar el equilibrio dentro de los propios valores. Es decir, ya no solo saber que hay unos valores que son fundamentales para mí, sino que existen unos valores instrumentales, que los utilizo simplemente en determinados momentos. No es que sean los más importantes para mí, pero sí que los necesito pues para cumplir determinados objetivos, ya sea para un proyecto de trabajo. A lo mejor uno de mis valores fundamentales no es el trabajo en equipo, pero a lo mejor a la hora de colaborar con alguien, uno de los valores fundamentales que tengo que tener en ese proyecto y tiene que estar presente es ese valor de trabajo en equipo. Después ya veremos qué conductas conllevan el trabajo en equipo en ese proyecto. ¿Me explico? Desde ahí me vengo aquí, que es buscar en este caso el equilibrio también de nuestros propios valores. Veremos que hay unos valores, supongo que esto a alguno de vosotros sí que os sonará. Sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Normalmente, bueno, pues en general, el izquierdo es el lógico matemático, ¿vale? Es el que más estamos acostumbrados pues a entrenar, y es desde pequeños, incluso cuando hemos estado con determinadas test de inteligencia, incluso nos han podido medir más ese lado. Sin embargo, del otro lado, el hemisferio derecho, bueno, el izquierdo, deciros que está el habla, y por eso también al racionalizar todo tanto, pues se vuelve más objetivo. Sin embargo, en el otro es donde está la impulsión, la parte más inconsciente, la que decimos donde juegan incluso nuestros propios valores, y los que tenemos que intentar a través de esa experiencia que se produce, en este caso en nuestro hemisferio derecho, tratar de ponerle nombre aunque sea desde ese hemisferio izquierdo. ¿Me explico? ¿Sí? Después esto va a tomar más cuerpo a medida que entendáis otros tipos de valores que existen, ¿vale? Ahora simplemente quiero que os quedéis con los valores fundamentales y determinados valores instrumentales, ¿sí? Genial. Quiero contaros un caso, si me permitís, y es un caso de Anita, una clienta mía,
¿vale? Una clienta que tuve en su día. Anita es una mujer de 64 años y yo aún no había empezado a trabajar los valores como hoy os voy a enseñar, vamos, pero sí que había trabajado los valores un poco de manera autodidacta y lo que había ido aprendiendo un poco, ¿no? Y fue curioso cuando empecé a trabajar desde el coaching con Anita, porque quería trabajar determinados objetivos, pero había uno que nunca lo había mencionado y tenía que ver con el amor. Y claro, yo normalmente me contratan para conseguir determinados objetivos. Yo no tengo que decirle, no, vamos a conseguir este objetivo, que este lo veo más vital, ¿no? Pero sí que es cierto que yo notaba ciertas resistencias en Anita cuando hablábamos de amor. ¿Por qué? Experiencias. ¿Qué experiencias tenía? Había salido de 2 divorcios y había salido bastante mal. Y ahora, bueno, en su momento, de los hombres pues prácticamente no quería saber nada. Es decir, había, a través de determinadas experiencias, ahí las ponemos en malas, ¿vale? Había generado un determinado pensamiento, determinadas creencias y tenía al hombre, bueno, pues imaginaos. Entonces, realmente sus valores ya no eran esos que para ella eran tan cruciales como la familia, el cariño, el amor, ya no los tenía ahí tan presentes, ¿vale? Entonces llegó un momento que ya cuando se desarrolló muchísima más confianza y demás, un día le dije, Anita, llevo tiempo notando determinada resistencia en ti y sí que creo que sería importante, en este caso si tú quieres, que tratemos en algún momento el tema del amor o quieres estar cerrada ya directamente a encontrar un posible amor. Y se abrió, tengo que decir, después de una pequeña charla y demás, y estuvimos buscando en este caso cuáles eran, así de manera de juego, buscando cuáles eran los valores fundamentales de las 2 personas con las que había vivido pues una larga temporada, ¿no? Y analizando esos valores, al final tenían, os puedo decir, el 80% de los valores eran prácticamente los mismos entre ellos. Sin embargo, con Anita no tenía nada que ver, es decir, se habían desarrollado determinadas conductas que era de lo que ella se quejaba de ellos, pero que estaban totalmente incrustados dentro de unos valores. ¿Me explico? Y ella nunca había sido consciente de ella. Anita a día de hoy, esta historia os estoy contando que esto fue en el 2010-2011 más o menos. A día de hoy, Anita pues tiene pareja. Lleva ya 4 años, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí que ya ha alineado sus valores a la manera también de identificar pues valores en la persona que quiere tener junto a ella, ¿no? Fijaos la importancia que tiene. Y la tiene desde niños a la hora de elegir determinadas amistades. Aquello de, dime con quién vas y te diré quién eres. Pues algo absorbemos, ¿no? Veremos muchos modelos, algunos los compraremos y diremos, sí, este me lo quedo, y otros no. Pero desde ahí es de donde nosotros tenemos que buscar esa coherencia también con nosotros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Os noto muy calladitos, ¿sí? Ok. Pues fijaos. Ahí tenéis 60 valores, pero hay muchísimos más. Hay muchos. Lo que pasa es que imaginaos traer cartas de todos los valores que existieran, ¿vale? Esto es un... Os comento un poco de dónde salen también estas cartas, ¿vale? No es que yo venda las cartas, ni mucho menos. Esto es un coach que hizo un libro que se llamaba Coaching por Valores y sacó posteriormente, pues Simon Dolan, de hecho se llama, pues sacó un juego de cartas pues para trabajar los valores ya desde la familia, ¿no? Y después dijo, pues ¿por qué no lo llevamos al ámbito del coaching? Y bueno, y cogió 60 valores. Yo hubiera cogido otro tipo de valores, pero para lo que queremos hacer nos va a servir muy bien. Si os dais cuenta, que esto es algo que yo no entiendo cuando es un producto totalmente comercial, si os dais cuenta, hay un error de idiomas, cambia el portugués por el francés, ¿no? Bueno, vamos a ir a lo que nos lleva el asunto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente leer bien las cartas, ver si hay algún significado que no entendemos, lo preguntamos, y si las entendemos después todas, lo único que os voy a pedir es que tratéis de todas esas cartas que tenéis, de todos esos valores que tenéis, que tratéis de elegir solo 10.
Un criterio que me interesa que tengáis muy presente a la hora de elegir esas 10 cartas ya no es si yo a día de hoy estoy mostrando ese valor como algo fundamental mío. No. Ya no estoy yo en si lo estáis poniendo en práctica o no. ¿Cuáles son los 10 valores fundamentales que si a día de hoy y el resto de mi vida los tengo presentes, todo va a funcionar como yo quiero? Todo va a ir en la línea que yo quiero. Voy a alcanzar esa felicidad. Otra cosa es si esos valores, esos 10 valores, están presentes en mi día a día. Es distinto. Muy distinto. Claro. Muy distinto. Por eso te digo. Entonces, lo que me interesa es los 10 que quiero que estén presentes y los que quiero llevar como bandera en mi vida. Después ya veremos la incongruencia o congruencia con mi comportamiento. ¿Se entiende? Lo siguiente que vamos a hacer es escalar esos 10 valores que hemos elegido según el orden de mayor fuerza que tiene cada valor para mí, siendo el primero el más potente, ¿vale? Del 1 al 10. Bueno, pues ahora ya que hemos hecho ese ranking, pues ahora os pido un poquito más de interacción, un poquito más de vidilla. Vamos a argumentar por qué realmente he elegido yo esto, si no esto que sea como ir a rellenar ahí una quiniela, porque no se trata de esto. Entonces, aquí os voy a pedir un poco de pasión, ¿vale? Porque necesito que a vuestro compañero o vuestra compañera le digáis por qué habéis elegido concretamente esos 10 valores y por qué esos 10 valores son tan importantes para vosotros. Incluso, ¿por qué el orden que habéis elegido? ¿Me explico? Es decir, lo que me interesa es que hagáis una argumentación coherente, ¿vale? Una argumentación consciente de cara a lo que realmente valoráis en la vida y por qué habéis elegido esos 10. ¿Qué me interesa del compañero? Que el compañero actúe un poco de abogado del diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero ver yo si realmente tu argumentación me convence o no me convence. Es decir, que le preguntemos si hace falta, ¿vale? Pues ¿me podrías dar algún ejemplo en el que hayas puesto a lo mejor incluso en marcha ese valor o por qué realmente es tan importante para ti ese valor? ¿Vale? Ahí ya os lo dejo un poco a vosotros, ¿vale? Porque vais a notar realmente si realmente es ese valor tan fundamental para esa persona, ¿sí? Y nada, y después lo hacemos el cambio. Después lo explica el otro y el otro actúa un poco abogado del diablo. ¿Os parece? ¿Sí? Pues adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Porque esto lo bonito es sacarle al jugo a esto, ¿vale? Por un lado, aquí tenemos los valores que decíamos que eran fundamentales, ¿vale? Para nuestra vida, que si los manteníamos íbamos a vivir coherente la vida como nosotros queremos, ¿sí? Pero otra cosa es que estos estén totalmente presentes. ¿Me explico? Entonces, lo que os pido es, de los que habéis puesto, ¿cuáles son los que creéis que a día de hoy no están totalmente presentes, como vosotros que os gustaría? ¿Sí? Es decir, de esos 10, ¿cuáles son aquellos que no están al 100%? ¿Sí? ¿Podéis identificarlo? ¿Sí? No, simplemente que... Sí, que vosotros mismos digáis, pues mira, de estos 10, estos 7 sí que normalmente suelo mantenerlos y ¿cómo lo sé? Pues por el tipo de conductas, como os decía anteriormente, que suelo llevar a cabo en distintas situaciones, ¿vale? Ya sea yo en casa, ya sea yo conmigo mismo, ya sea yo en las interacciones, en general, a la hora de afrontar mi día a día, ¿sí? ¿Los tenemos todos? ¿Sí? ¿Sí? Genial. Entonces, vale, tenemos identificado ya a aquellos que no están tan presentes. Entonces, permitidme que os lleve un poco al plan de la acción. ¿Vale? Ya que os decía anteriormente, en ese nexo de los valores, las creencias y los comportamientos, una buena manera, sobre todo después de haber trabajado más cognitivamente, como lo habéis hecho ahora en esa argumentación con esos valores, lo que sí que me interesa es que nos comprometamos. ¿Os apetece comprometeros con vosotros? ¿Sí? Entonces, mi intención es que penséis
desde cuando salgáis hoy por esa puerta, en estas próximas semanas, qué compromiso vais a tener con vosotros mismos a la hora de actuar con respecto a los valores que habéis decidido que tenéis que prestarle más atención porque no les estáis prestando atención. Y eso que son fundamentales, porque los habéis elegido, no los he elegido yo. ¿Vale? Entonces, esos 4, 5 o 6 valores que hayáis elegido, como que no están presentes pero son importantes para vosotros, me interesa que me digáis, me invento algo, si me permitís, ¿vale? Por ejemplo, el cariño, que es uno de los valores que ha salido y que alguien me ha comentado también. Pues yo, Juanjo, quiero tener más presente el cariño porque para mí es fundamental y me estoy dando cuenta que mucho que digo yo el cariño y tal, pero al final yo tampoco actúo desde ahí, ¿vale? Entonces, incluso tampoco a lo mejor recibo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, hoy, nada más llegar, aunque parezca una tontería, voy a llegar a casa, le voy a decir un te quiero a mi mujer, voy a tener una conversación en un momento determinado un poco más, no sé, más íntima, o aparte de decirle lo que le quiero, le doy un beso. ¿Me explico? Esto sería una de ellas, ¿sí? Una del pragmatismo, que es la que más está ahí siempre presente, los que nos cuesta un poquito más, pues, yo qué sé, por inventarme otro, de cara a un proyecto o algo que tenga yo en mente, un objetivo en concreto, ¿vale? Ya que tengo tantos que me han salido motivo evolutivo o emocionales en desarrollo, y tengo tantos, pero tengo tan pocos de los rojos, ¿vale? Entonces, pues voy a tratar de pensar en el valor del pragmatismo, ¿me explico? O el de la planificación, ¿vale? ¿Para qué? Para organizarme en este caso de cara a esa consecución. No voy a ver solo ese objetivo y voy a marcar pequeños hitos, ¿no? ¿Sí? Podemos escribir entonces esas conductas observables. Cuando hablo de conductas observables me refiero, porque se hace difícil, ¿vale? Incorporar un valor, como decíamos anteriormente, como es un concepto mental poco tangible, solo podemos actuar desde algo tangible. Y tangible es mi conducta, que es totalmente objetiva. Vamos, yo siempre digo, pensar qué es lo que tendréis que hacer, que, como si alguien os estuviera evaluando por una cámara. Que diga, cuando haga esto, quiere decir que está desarrollando ese valor. ¿Sí? Sencillo. Entonces, cogemos los valores que realmente no tenemos tan presentes y os animo a que por lo menos hagamos 1 o 2 conductas por cada uno de ellos. ¿Vale? Que nos comprometamos con 1 o 2 acciones o conductas que vamos a llevar a cabo esta próxima semana. Vale, entonces, hemos puesto realmente esos comportamientos, esas acciones correspondientes a cada uno de esos valores, ¿sí? ¿Sí? Y ya por último, ¿vale? Por darle mayor coherencia, me interesaría, ya no solo de los fundamentales que hemos visto, que hemos apuntado, que queremos tener, y cuáles son aquellos que no nos hemos focalizado tanto y quiero empezar a practicarlo, lo que sí que me interesa, y esto ya lo dejo para casa, ¿vale? Más que nada por tiempo, que pensemos, lo que sí me interesa es que, eso sí, que los escribamos, y después ya en casa que lo trabajemos. ¿Qué valores son los que realmente yo no he elegido y creo que me vendrían bien integrarlos en mi día a día? ¿Vale? ¿Qué valores? Y con eso de qué valores, por favor, menos de 5 valores. No me metáis mucho porque si no, con tantos después tampoco tenemos claro hacia dónde vamos. ¿De los que no hemos elegido aquí? Exacto, de los que no habéis elegido aquí. ¿Vale? Bueno, de los que no habéis elegido aquí, o si os aparece otro valor que no esté aquí, genial. Y os doy ahí alguna pista por si os puede ayudar, ¿vale? Pensar que los valores, como decíamos anteriormente, decía nuestro colega Leopoldo. Como decía Leopoldo, pues el ranking puede ir variando, dependiendo en qué momento me encuentre yo a nivel experiencial, ¿no? Entonces, desde ahí, sí que tenemos que ver que es importante que también a lo mejor a la hora de elegir este tipo de valores, pensar, bueno, ¿en qué punto de la vida estoy yo ahora mismo? ¿Qué tipo de objetivos a lo mejor tengo yo ahora en mi vida? Entonces, ¿cuáles son aquellos valores que o sí me vendrían incluso bien a mí ahora? ¿Vale? Aunque yo no los haya contemplado como que sean fundamentales, pero sí para conseguir
ya sea cosas personales mías, proyectos con otra gente. Y esto ya os lo dejo para casa, chicos, más que nada porque no quiero pasarme yo tampoco del tiempo. Entonces, ¿qué sería la tarea, no deber, para casa? La práctica para casa sería hacer lo mismo que hemos hecho con los valores que decíamos que para mí son fundamentales pero no están tan presentes. Es decir, ¿qué tipo de acciones atraerían o acercarían más ese valor a mi vida? ¿Vale? Y volveríamos otra vez. Buscar qué acciones en concreto en mi día a día, ¿vale? Sobre todo quiero que lo veáis, chicos, desde el plano de... siendo un poco egoístas incluso, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día? Es decir, ¿quiénes pueden ser mis conejillos de India? ¿O dónde puede estar mi gimnasio para que yo practique en este caso ese tipo de valor? Como os decía anteriormente, a lo mejor quiero ser asertivo en determinado contexto, pero es que no puedo hacerlo ya directamente en ese contexto, pues a lo mejor me tengo que bajar a un nivel inferior. ¿Para qué? Para familiarizarme, en este caso, con la manera de tratarlo, ¿sí?